Hola Josué, gracias por tu vídeo y bueno, te mando saludos desde Pasadena. Espero que las cosas igual se hayan tranquilizado un poco en el Perú. Desconozco la situación, igual nos podrás poner al día esta noche. Pero bueno, respecto a lo que has compartido sobre la tensión quizá entre la ley, sus mandamientos explícitos por una parte, y la cultura en contextos concretos por otra. Eh, Vamos a ver, para empezar, igual decir que son muy pocos los contextos en que Pablo distingue entre el pecado y la transgresión. Creo que lo hace en este contexto en Romanos 5 para servir el argumento concreto que quiere llevar a cabo aquí. Pero no sé si digamos que esa distinción tiene mucho peso en general para nosotros. Imagino que podría tenerlo, ¿no? Pero no como algo que hay que sistematizar y mantener, ¿no? Con mucha precisión. Em, Lo que quiere demostrar, me parece, en Romanos 5, como hemos comentado, es cómo la transgresión depende de la presencia explícita de los mandamientos y que esa función de la ley no genera eh, pues una falta de misericordia o menos misericordia, todo lo contrario, que donde el pecado se ha multiplicado a través de la transgresión, se ha aumentado la gracia, pero eso sí que a la vez creo que como caracteriza los límites de la ley. La ley evidentemente en sí no produjo más justicia, y eso tiene que influir, ¿no? En cómo se emplea la ley, cómo se entiende. Bueno, tirando ya a lo que tú comentas, creo que es muy difícil distinguir de una manera general entre la ley y sus mandamientos por una parte y la cultura por otra, porque la ley en sí es fruto de cierta evolución cultural en la historia de Israel y luego pues la interpretación de esos mandamientos pues siempre era una función de lo que estaba viviendo el pueblo culturalmente y por eso mismo pues tenemos constancia dentro de la ley de varias revisiones, ¿no? Por ejemplo, lo que se manda sobre los esclavos en Éxodo es diferente cuando llegamos a Deuteronomio por otras condiciones diferentes, otras inquietudes que se han presentado. Eh, Creo que hemos comentado un poco en la clase, no sé si estabas en esta sesión sobre la revisión de la ley sobre la herencia de la tierra en el caso de las hijas de Zelofejad. eh, un hombre creo que con 5 hijas, si no recuerdo mal, al final de números, pues ellas, viendo que no tienen marido viviente ni hijos, pues que carecen de varones en su familia, eh, según los cuales podrían mantener su herencia familiar intergeneracional en la tierra de Israel. Entonces se quejan, ¿no? Presentan una especie de demanda en contra de la ley ya otorgada por Moisés. Y es curioso, ¿no? Porque Moisés luego se lo lleva al Señor y el Señor le dice que las mujeres estas tienen razón, que hay que revisar la ley anteriormente otorgada eh, para tomar en cuenta esta situación que esa ley no había previsto del todo. La posibilidad de la desheredación, digamos, de la pérdida de herencia en la tierra de Israel por falta de descendencia de varones en una familia. En fin, se modifica la ley para reflejar esa situación y luego esa situación se recuerda en capítulos posteriores de la historia de Israel,
como un antecedente ya establecido legalmente. A lo que voy es que la ley en sí es un órgano vivo, siempre se está interpretando de nuevo, según las circunstancias en que el pueblo está viviendo. Es fruto, por lo tanto, de estudio, de diálogo, de tomar en cuenta las dificultades y cargas concretas del pueblo en condiciones culturales locales. Y luego esto pues enfrenta una especie de cambio radical con la revelación del Mesías y la manera peculiar en que él vivió y cómo fue resucitado después de morir como una persona maldita. En fin, eso ha revolucionado, según el apóstol Pablo y otros, cómo vamos a interpretar la ley. En fin, referente al caso que tú citas, ¿no? La carne, eh, el puerco, ¿no? En el Perú. Em, yo creo que para entender la prohibición del cerdo como carne en la ley, hay que entender las condiciones que dieron pie a esa restricción en la medida posible y luego preguntarnos para qué esa carne fue prohibida y si esos motivos de prohibir la carne se mantienen en el contexto actual de eh, la comunidad tuya y en el Perú. Y lo dudo. O sea que me parece que habrá pocos motivos por los que mantener esa restricción como tal. Cuando vemos los casos de leyes alimenticias abordadas en el Nuevo Testamento, em, vemos cómo, siguiendo el espíritu, las comunidades están revisando, ¿no? Eh, las leyes específicas en torno a las situaciones que están enfrentando y que en varias ocasiones entienden que no hay que imponer una restricción de algo así. Por ejemplo, esto, si nos acordamos de Pedro, ¿no? En el techo de Simón el curtidor, en el libro de los Hechos, veremos en el capítulo 14 de Romanos que Pablo aborda estas leyes específicas en contra de ciertos alimentos y dice que eh, la fuerza de esas leyes pues no ha desaparecido, pero sí que ha cambiado la manera en que están en vigor, digamos, su contenido concreto. Tienen que estudiar los lazos que tienen ciertas carnes con la idolatría en Roma. Dice que en sí no hay que prohibir el consumo de ninguna carne, que no es impura esa carne en sí, pero sí que hay que tomar en cuenta el efecto en la conciencia de los participantes de las comidas de la comunidad, si es que se está consumiendo cierta carne que tiene asociación con ciertos trasfondos paganos, ¿no? Y Pablo dice que si le pica, digamos, ¿no? La conciencia, el consumo de cierta carne de un hermano en la comida, pues que no es correcto imponérselo y que el hermano que no tome en cuenta esa convicción, esa conciencia del otro hermano y casi como que le obliga a consumir esa carne que está haciendo algo impuro, que él dice, Pablo, que ese alimento es impuro para ese hermano que se lo está imponiendo en el otro hermano en contra de su conciencia. O sea que vemos cómo se está enriqueciendo un poco el alcance de este concepto de la impureza para que tome en cuenta la situación concreta del hermano, cómo le afecta su conciencia, y todo eso no se puede descartar, dice Pablo. En fin, todo esto creo que nos indica que la cultura es una realidad viviente y
pertinente a la interpretación de la ley. No se trata de interpretar la ley simplemente en contra de la cultura, sino en una especie de diálogo continuo, abierto, muy consciente de lo que están viviendo diferentes hermanos en sus contextos locales, para entender cómo habría que recibir ciertos mandamientos. Podemos hablar más de esto esta noche, pero podríamos hablar también de otros casos, ¿no? En la historia de Israel, con la caída del templo, pues ya no hay lugar donde ofrecer sacrificio para como restituir los daños hechos por los pecados de los hermanos unos en contra de otros. Entonces, ¿cómo vamos a redistribuir la riqueza, reparar los daños cuando ha habido una falta entre hermanos? Esta es una cuestión pues muy fuerte para el pueblo, porque han perdido, parece ser, la institución de la cual esas leyes de sacrificio dependen, pero no descartan esas leyes. Sí que dicen que ya no podemos ofrecer sacrificio de sangre. ¿Qué vamos a hacer, no? Para reparar los daños que inevitablemente vamos a cometer unos en contra de otros en lo que es el tejido social de la comunidad a lo largo de las generaciones, y se buscan diferentes medidas, ¿no? Para ir redistribuyendo el capital, eh, para tomar en cuenta, ¿no? Los daños, ¿no? Que diferentes personas han tenido que asumir, ¿no? A causa de los pecados de otros. En fin, o sea que ya tenemos en la historia de Israel situaciones análogas, creo, a lo que estamos tú y yo planteando aquí, ¿no? En que las condiciones de la comunidad, la cultura local, pues se tenía que tomar en cuenta para entender cómo interpretar los mandamientos de la ley. En fin, como digo, más que podríamos decir, pero espero que esto nutra un poco la imaginación y esta noche podemos seguir en conversación. Gracias, por tu inquietud y es un gusto, ¿no? Conversar contigo.